El domingo pasado hubo un servicio de oración aquí por Tracy, y durante ese tiempo el Señor me dio un pensamiento, me mostró que todos estaban orando por el cuerpo de Tracy, pero que yo siento que Él me estaba diciendo que Él iba a sanar el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos dice que a todos los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, los que son llamados de acuerdo a su propósito, pero no ayudan para bien de acuerdo a nuestro punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Y me dio el versículo aquel de donde la semilla debe caer al suelo y morir para que pueda producir fruto. Y si alguien es nuevo aquí o no ha estado aquí por una semana o más, el hijo del pastor Brian Tracy murió en un accidente automovilístico, y ayer tuvimos su servicio de remembranza, por así llamarlo, y yo creo en realidad que Dios quiere usar esto que sucedió para bien, pero para un bien eterno. Y lo que yo veo aquí es una muerte física por medio de la cual Dios va a producir vida espiritual, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pablo habló acerca de cómo nosotros debemos llevar en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús para que la vida del Señor Jesús se manifieste en los demás. Y yo veo esto pasando aquí en este cuerpo de Cristo. Ha habido una experiencia de muerte. Yo he visto cómo la vida de Jesucristo se ha manifestado. Dios está haciendo algo. Y compartí el miércoles cómo hay algunas cosas cosas buenas que Dios quiere que surjan de esto. David, cuando Jonatán y Saúl murieron, una de las cosas que dijo en Primera de Samuel fue que se les enseñara a los niños de Judá cómo usar el arco. Era algo práctico para honrar a aquellos que habían muerto y para hacer mejor a la nación. Y el miércoles compartí 4 cosas, y esta es la primera vez que yo las pude ver. Yo tengo 14 hijos, y ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuándo fue la última vez que los abrazaron y les dijeron que los amaban? Yo le dije a mi esposa, les dije a todos mis esposos, les dije a mis hijos que los quería abrazar y decirles que los amo. Y quizás no tengamos otra oportunidad. La idea de que perdamos un hijo nos lleva a reflexionar que debemos amar a nuestros hijos. En segundo lugar, servir, el llamado a servir. Dios le ha llamado a servir, a que sirva de alguna manera, quizás en algún ministerio aquí, quizás en el ministerio de niños. Yo siempre promuevo el ministerio de niños porque es el más importante. Es oído decir que es más fácil edificar a los niños que a los adultos, y si usted está sentado aquí, Dios le ha puesto en el corazón que sirva en un ministerio como el ministerio de niños, y usted dice, está pensando, lo hago después, pero ¿quién le dice que tiene el después garantizado? Tiene que hacer ya lo que Dios le está diciendo. El siguiente es los servicios de oración. Tenemos los servicios de oración aquí los domingos por la noche. ¿Por qué esperar a que haya una tragedia para sentirse desesperado y orar? Lo que el Señor me mostró es que todo el mundo estaba orando desesperado. Fue un gran tiempo de oración, oraciones desesperadas por Tracy, pero lo que el Señor me mostró fue que los tiempos son desesperados ya ahorita por las almas. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que no son salvas? ¿Qué es peor que la muerte física? La muerte espiritual. Y así que cuando hay un servicio de oración aquí, deberíamos estar aquí. Eso es algo que va a surgir de esto. Y también lo cuarto que compartí fue que debemos andar en el Espíritu, ser guiados, dirigidos por el Espíritu, en donde no estamos siguiendo un juego de reglas o reglas para conducta, sino que estamos siguiendo a una persona que resucitó de entre los muertos y quiere dirigirnos en nuestra vida. Lo estamos escuchando, estamos haciendo lo que Él nos dice. De nuevo, no se trata de reglas, hay una persona viva que nos guía. Y específicamente lo que quiero hablar esta mañana, esta idea de ser dirigidos por el Espíritu, se trata de en el compartir nuestra fe. Se nos está acabando el tiempo. Hay gente todo a nuestro alrededor que está perdido. Somos llamados a hacer eso. Entonces el mensaje del que voy a hablar lo encontramos en Hechos 18, y sucedió hace un par de semanas, en donde cuando lo compartí en Cleveland, yo sentí que el Señor me dijo que lo iba a compartir aquí. No sabía por qué, y se me hizo extraño porque no sabía si iba a estar aquí o no. Pero en Hechos 18, introducción al libro de los Hechos, Jesús se va
del mundo y dio la gran comisión, enviándolos a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, enseñando todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y esto significaba ir a todo el mundo, a toda criatura. Entonces cada uno de ustedes se les ha dicho por su comandante en jefe que vayan a todo el mundo. Así es que ¿dónde está todo el mundo? En donde quiera que vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A todo mundo. Tienen que hacerlo. Él se les ha dicho que lo hagan. El problema es que cuando les dijo a sus discípulos eso, a ellos les faltaba poder para hacerlo y pensaban que era difícil hacerlo. Había una lucha, había una batalla. A nosotros nos falta poder, a ellos les faltaba poder. Bueno, la respuesta está en Hechos 1:8, en donde dice que recibirían poder cuando el Espíritu Santo llegaría sobre ellos, y tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo. Sucedió el día de Pentecostés. Pedro fue un ejemplo clásico. No podía ser firme por Jesucristo, pero cuando el Espíritu Santo vino, habló delante de millares. Ustedes pueden hablar delante de millares por el poder del Espíritu Santo. La iglesia surge, fue atacada por dentro, por fuera. Cada vez que había ataques, crecía. Esteban, el primer mártir, yo creo que fue como una semilla sembrada en el corazón de Pablo. Creo que él fue el fruto de esa semilla. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Vemos a la iglesia gentil como principia y la base es Antíoco, y vemos el cambio de Jerusalén a Antíoco. Hubo viajes misioneros. De hecho, en Hechos 18 están en el segundo viaje misionero de Pablo, y el enfoque está sobre Pablo. El libro de Hechos es Dios en la presencia de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, por el Espíritu Santo, moviéndose en su pueblo para alcanzar a los perdidos. ¿Cuántos de ustedes creen que el libro de los Hechos sigue escribiéndose hoy? Dios, en la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través de su pueblo, está alcanzando a los perdidos, lo sigue haciendo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de ello? Yo creo, cada vez que hago algo, encuentro a las mejores personas y les hago 100 preguntas. Yo no sé de nadie que sea un mejor ejemplo del apóstol Pablo de esto. En el libro de Hechos, de aquí en adelante, el enfoque del libro de Hechos es Pablo, y es por una razón. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los use como Dios usó al apóstol Pablo? Bueno, pues si quieren eso, entonces tienen que ver lo que él hizo y seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Así es que para mí, yo esta mañana quiero enfocarme acerca a que en esta semilla que cae al suelo muere y produce fruto, y luego Dios quiere usar a Tracy, la realidad de la eternidad, para moverse en nosotros, para que nosotros podamos ser despertados para compartir nuestra fe. Quiere movernos para que lo hagamos, y el ejemplo de Pablo es este. Vamos a orar ahorita por ello. Señor, te pido que ahorita tú te muevas a través de tu palabra como un ejemplo de Pablo, y te pido que tú muevas a cada persona aquí para que ellos vean que tú han sido llamados por ti, y que veamos que el tiempo es corto. Llénanos con tu espíritu, danos de nuevo, Señor, para que podamos ver que podemos compartir, y que cuando estemos dispuestos a abrir nuestra boca, y te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Versículo 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, Corinto era un lugar corrupto y malvado. Sería como el lugar más impío que se pudiera pensar. Tenían templos a todas tipo de diosas, había borracheras, y se le llamaba a alguien corintio, era un insulto. Y el contexto es muy importante aquí. Pablo acaba de salir de Atenas, el monte de Marte, había un lugar de idolatría, e hizo algo grandioso ahí, porque encontró un punto para relacionarse con los de Atenas, porque habló del Dios desconocido que ellos adoraban. Y cuando se habla con la gente, es bueno encontrar cosas que nos podamos relacionar con ellas y tener una conversación. No tiene nada de malo con eso. Cuando yo conozco a alguien por primera vez, tengo una frase que siempre he usado todos los días, en donde quiera que voy, a todos los que conozco, en toda forma posible, evangelismo, en donde quiera que vaya, no importa dónde estoy, todos los días, cada persona, me siento como que debo yo testificar a esa persona, sea por medio de un tratado, sea por medio de un CD o por medio de la conversación. Tengo que usar la conversación de mis hijos, de mi carrera de corredor de carros de cuarto de milla, hablando con musulmanes, mahabas, kabalaikam, les digo, y se empiezan a asombrar y dicen: ¿sabes árabe? Y les digo: no, eso es todo lo que sé. Y luego les digo que tengo un estudio bíblico para personas del Medio Oriente, y luego les digo: saben el Corán y Mohammed dicen que Jesús viene de Dios. Ellos nos dicen que es el Hijo de Dios. ¿Alguna vez has leído lo que dijo Jesús? Si dicen que es de Dios, ¿por qué no lo lees?
¿Cuántos de ustedes creen que si empiezan a leer lo que Jesús dijo, se está teniendo, se está avanzando? Entonces, en todas mis conversaciones, esto es lo que hago y esto fue lo que Pablo hizo. Y dio un gran mensaje, pero dejó dos cosas fuera. No nombró a Jesús por nombre y no mencionó la cruz. Y lo interesante es que este es el único lugar en donde Pablo fue y no hubo un avivamiento y donde no hubo una iglesia establecida. No menciona a Jesús y no menciona la cruz. Y yo creo que esto es importante porque queremos hacer lo que Pablo hizo, porque debemos usar la cultura y lo que ellos creen. Pero quiero que miren en Primera de Corintios 2, y cuando nos demos cuenta de dónde vino, de Atenas. Y esto es muy importante porque mucha gente cree que tiene que ser elocuente al hablar, tiene que tener una gran presentación para alcanzar a la gente y no se necesitan esas cosas. Primera de Corintios 2:1 dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que había dejado fuera en Atenas? Esas dos cosas. No hubo un gran movimiento como el que vimos anteriormente. Y cuando fue a Corinto dijo, solamente voy a enfocarme en una sola cosa, Jesús y a Él crucificado. El hecho de que Él sea el Cristo, que no solamente es su primer nombre y su apellido, sino que Él es el Cristo. Ese mensaje. Y el crucificado, y dijo, y estuve entre vosotros, y esto es importante porque lo vamos a ver después, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Donde quiera que Pablo iba era golpeado. ¿Cuántos reconocen entonces que en algún momento nos da temor por lo que vaya a suceder con nosotros? Puede haber un lugar en donde ya no queremos ser golpeados, y tuvo temor cuando fue ahí. Lo dice aquí, estaba con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Estaba yo confiando en una gran presentación, sino en la demostración del Espíritu y poder. Entonces en Corintios se enfocó en dos cosas y se dio cuenta que el poder no estaba en él, sino el mensaje. Y luego miren en Primera de Corintios 1:18, en donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miran, la cruz le está diciendo a todos que no hay nada que puedan hacer, es donde el amor de Dios es revelado. Y cuando se menciona lo que Jesús hizo en la cruz y nada, ninguna otra cosa extraña, hay algo acerca de ese mensaje que cuando la gente lo ve y se da cuenta que Jesús ha muerto por ellos, eso es lo que va a abrir su corazón y eso va a ser la obra, eso es lo que va a llevar a cabo la obra y eso es lo que Dios va a honrar. Ahora de nuevo en Hechos, en el versículo 2, en donde dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y noten que dice que también discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y griegos. Pablo tenía que trabajar, sin embargo aún ministraba. Saben, yo he conocido a gente que dice, mi trabajo, odio mi trabajo, mi patrón es muy malo. ¿Cuántos de ustedes no tienen que levantar su mano porque quizás su patrón esté aquí? Pero si ustedes se sienten como que tienen un trabajo malo y que no soportan a su patrón, ¿saben qué? Yo puedo cambiar eso en 2 segundos. Ustedes son el misionero de Dios ahí, ese es su campo misionero. Dios les ha llamado a que sean misioneros ahí, que empiecen a orar por su patrón, por sus compañeros y hacer la luz en ese lugar. Son tan misioneros como Pablo lo era, o cualquiera que fuera a cualquier país, o cualquiera que vaya a otro país. Cuando van al trabajo, ahí es su ministerio, y aun cuando trabajaba continuaba ministrando, pero razonaba o discutía en la sinagoga. Y sabemos que Pablo siempre llevaba el Antiguo Testamento y mostraba a Jesús. Pero lo interesante aquí, y a propósito, cuando dice que él persuadía, quiere decir persuadir por palabras. Entonces, ser cristiano es algo lógico, hay evidencia y hay razones para creer. No es una fe ciega. Y nosotros deberíamos de poder hacer lo que se hizo en el libro de Hechos, que era mostrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Y se puede hacer eso porque ya está escrito. Pero lo que vemos en el versículo 5 es que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando
a los judíos que Jesús era el Cristo. Noten lo que implica que en el versículo 4 él discutía o persuadía a los judíos, pero no fue sino hasta que Silas y Timoteo vinieron que dice específicamente que Jesucristo era el Cristo. Y menciono esto porque lo que yo creo que estaba sucediendo era que él estaba yendo al Antiguo Testamento diciendo, miras este versículo, habla del Mesías, miras este versículo, habla del Mesías, aquí habla del Mesías, aquí habla del Mesías. Y estaba mostrándoles, recuerden, estuvo con ellos con temor, temblor y debilidad y tenía miedo. Entonces, ¿qué es lo que lo hacía enojarse? Cuando se dice que Jesús, y note que cuando Timoteo y Silas vinieron, entonces le dijeron a Pablo, Pablo, tienes que decirles quién es el Mesías. Jesucristo es el Cristo, el Mesías que estaban los judíos esperando. Y Pablo estaba viviendo en un día en el cual había muchos Cristos mencionados a través de la historia, y el Cristo está en todos nosotros y tenemos que darnos cuenta de nuestra propia divinidad. Y déjeme decirle que no ha habido muchos Cristos, usted no es el Cristo, Cristo no está en todos nosotros. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Hay una sola persona, aquel que va a representar a Dios delante del mundo. Y la evidencia más poderosa que tenemos, si Dios no la señala, es la profecía. Hay más de 3000 profecías en la Biblia. Cuando he hablado con gente, literalmente he hablado aquí una semana y he tenido 35 conversaciones con extraños alrededor de la ciudad y mencionando esta idea de que la Biblia es única, es el único libro con profecía que Dios está fuera del tiempo y el espacio y puede puede hacer auténtico este libro. Recuerdo estar en una clase en donde estaba impartiendo una clase acerca de las diferentes religiones, y un musulmán me dijo, el Corán tiene profecías, y le pregunté que me citara una y no pudo encontrar ninguna. Y yo puedo decirles profecías de la Biblia, y cuando menos 300 de ellas hablan de una persona que iba a nacer en Belén, que iba a crecer en Jerusalén, que iba a ser traicionado por un amigo, que iban a atravesar sus manos y sus pies, que iba a ser sepultado en una tumba de un hombre rico. Podemos seguir adelante con muchos otros anuncios o profecías que hablaban del ungido. ¿Y cuántos de ustedes reconocen que lo que irrita a la gente es cuando decimos que Jesús es el único camino? Ese es lo que los hace enojar. ¿Se dan cuenta ustedes que no se trata de que nosotros digamos que Él es el único camino, sino que Él lo dijo y nosotros lo creemos? Entonces, cuando los enfrentamos con Él, yo he tenido esta conversación 15 veces desde que estoy aquí. ¿Saben cuál es el mejor argumento en contra del cristianismo? Los cristianos. En las iglesias ya eso señalan, pero si yo no soy cristiano yo les digo, yo no soy cristiano por los cristianos que están en la iglesia, sino por aquel que le atravesaron las manos y pies con los clavos. Encuentren una falta en él. No se puede encontrar ninguna falta en él. A sus peores enemigos les dijo, ¿quién de ustedes me culpa de algún pecado? Nadie dijo, no, cuando tú quebraste el vidrio de aquella persona, nada, no había nada de lo que lo pudieran acusar, ni una sola vez. Yo recuerdo cuando miraste el botón en la escalera y lo apretaste y se detuvo. No, miren, cuando Jesús es el Cristo, Él fue perfecto, y a propósito tenemos que señalarlo en el Antiguo Testamento. Pedro nos dice que tenemos la palabra de profecía. Jesús es el Cristo. Entonces, si le digo a la gente, yo no soy religioso, odio la religión, si me dicen un Jesus freak, yo les diría, estás con lo correcto, porque no hay nadie como Él. Cuando hablamos de lo que Él es, de lo que Él hizo, uso las profecías, la resurrección. ¿Saben por qué Mohammed y Confucio y Buda nunca dijeron que fueron resucitados de la muerte o que iban a resucitar de los muertos? Porque no eran tontos, porque si se les dice a sus seguidores que lo iban a hacer, se tiene que estar seguro de que lo iban a hacer. Jesús lo dijo, y eso lo pone en una clase por sí mismo. Y el versículo 6 dice entonces, Jesucristo, Jesús es el Cristo, y tenemos que decirle que Él es el único camino. Pero oponiéndose, si se rechaza a Jesús, se está oponiendo y blasfemando. Esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre sus cabezas, y yo
yo desde ahora me iré a los gentiles. Y sacudió el polvo y siguió. Yo tengo problemas con esto. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que no es salva y en realidad quieren que se salven? Como que rompe sus corazones, que sean perdidos. ¿Alguna vez han tratado de forzarlos a que sean salvos? Vamos, tienes que creer. ¿Qué te pasa? Mi hermanito, cuando yo fui salvo y vine aquí todos los años que Brian y estuve con ellos, mi hermanito Rick tenía 15 años y yo quería que se salvara y me frustraba tanto con él que lo golpeé en el pecho y le dije, ¿qué te pasa? Y yo sé que lo atrasé como 15 años en su venida a salvación, pero ¿saben qué? Jesús dijo que si los ciegos dirigen a los ciegos, los dos se van a caer en una zanja, y esto es algo bueno, porque aquellos de los que estaba hablando, que llamaba ciegos, ¿pensaban que estaban ciegos? No, pensaban que podían ver. ¿Qué sucede cuando se cree que se ve y está ciego y se cae en un pozo? Se dan cuenta que están ciegos y es algo bueno. Entonces compartimos algo. Si no quieren entender, déjenlos en paz y Dios los va a hacer pasar por cosas a través de las cuales van a ver su ceguera. Y yo he visto a gente una y otra vez que yo suelto, luego Dios hace una obra en ellos y a veces su vida termina en ruinas, y a través de los años he visto a esta misma gente que me dicen, yo sé que tú me habías dicho lo que la Biblia decía. Recientemente hablé con un hombre que tenía cáncer y que había venido al Señor por ello, y me dijo, todo lo que tú me dijiste se mantuvo aquí en mi corazón conmigo. Mi hermanito también, 15 años después recibí una llamada por teléfono y me dijo, tú cambiaste mi vida. Y le dije, ¿qué pasó? He estado escuchando tus enseñanzas y ni siquiera te pareces a mi hermano, pero este hombre conoce a Jesús y yo quiero conocer a Jesús. Ahora, él es salvo, su esposa, sus hijos son salvos, están en el ministerio, pero no fue hasta que lo solté. Y a veces se tiene que hacer esto. Aquí él dice, su sangre sea sobre su propia cabeza. Si es que si les digo que comparten con alguien y se pierden, su sangre será pedida de sus manos. Entonces, cuando tenemos sangre en las manos es que tenemos responsabilidad. Si se ha escuchado el evangelio, tenemos la responsabilidad de compartirlo, pero la sangre sobre su cabeza es que se escuchó y no se hizo nada. Y yo recuerdo que entonces me doy cuenta que tengo la responsabilidad de compartir, pero no la responsabilidad por los resultados. Nosotros no debemos salvarlos, tenemos que ser fieles, y si sembramos la semilla, Dios va a honrar eso. Ellos van a tener que aceptar y Dios no los va a forzar, tienen que aceptarlo por sí mismos, y se pierden en su responsabilidad. Y lo que yo le digo a la gente en cuanto a responsabilidad es que todas las personas que conocen tienen que saber que han escuchado el evangelio cuando menos una vez de tus labios. Toda persona que conozcan, vecinos, saben ustedes que han escuchado el evangelio cuando menos una vez de sus labios. Una vez que se les dice, no los puede forzar, puede orar por ellos y quizás se abran a escuchar más, pero cuando menos lo escucharon una vez, y eso es lo mínimo. El versículo 7 dice, y saliendo de ahí, él dice, por lo tanto me voy a los gentiles. Termino con los judíos aquí. Saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Me voy de los judíos y voy con los gentiles. ¿Y a dónde se fue? A la casa de enseguida. Ni siquiera se fue muy lejos. Y aquí está yéndose. Y luego lo que sucede en el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Él les dijo a los judíos, ya me acabé con ustedes, va a la siguiente casa. Y Dios se mueve entre los corintios y los gentiles. Y el principal de la sinagoga, el grupo sobre el que se acaba de dar por vencido, se salva. Ahora, ¿cuál era el enfoque de Pablo ahora? ¿Cuál era su mensaje? Jesucristo y Jesucristo, o Jesús el Cristo y el crucificado. Quiere ser usado como Pablo, haga lo que Pablo hace. No había nada que sucedió como esto en Atenas, pero aquí el principal de la sinagoga es salvo, y luego dice que toda su casa también, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces se tiene un gran avivamiento que se está llevando a cabo aquí. Se ve la diferencia en los resultados, y yo creo que el mensaje es la clave. Es que si queremos ser usados como Pablo, tenemos que exaltar el hecho de que Jesús es el Cristo.
y que fue crucificado, y Jesús es perfecto, no se puede encontrar nada de qué culparlo. Es importante mencionar eso porque Él no pudo haber pagado por nuestros pecados, al menos que esto fuera verdad, y Él es la única persona en la historia que no tuvo pecado. Así es que es el sacrificio perfecto que tomó nuestro lugar, y hay poder en ese mensaje. Ahí es en donde el amor de Dios es revelado. Si ustedes quieren saber si Dios les ama, miren a Jesús sobre la cruz. Versículo 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo creo que Dios aún da sueños y visiones. Hay dones sobrenaturales. Hay gente que dice que ya terminaron. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos los dones del Espíritu, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nosotros? Y yo creo en los sueños y las visiones. De hecho, tuve una recientemente. Chuck Smith tuvo un impacto muy significativo en mi vida, y estaba teniendo luchas con algo hace como un mes, y tuve un sueño. ¿Alguna vez he tenido un sueño que es como que se siente tan real? Miré a Chuck. Y lo interesante es que yo sé que esto es significativo porque él estaba flaco. Y le dije: Chuck, te ves muy bien, perdiste mucho peso. ¿Cuántos de ustedes saben que van a tener un cuerpo perfecto en el cielo? Y le dije: Chuck, te miras muy bien. Y empecé a decirle mi problema, y me abrazó, y en ese sueño yo sentí el amor de Dios tocándome, como afectándome, y no me ha dejado ahí este amor. Y yo sé que Dios usó eso para animarme y lo sigue haciendo. Aún sigue usando los sueños y visiones. Y noten que dice: no tengas miedo, estuve contigo en el temor y temblor. Pablo era humano y sabía lo que había sucedido en el pasado. Y escuchen, este es el punto en donde venían los golpes. Cuando había un movimiento de Dios, era cuando querían llevárselo arrastrándolo. ¿Cuántos de ustedes entonces, no importa qué tan duros sean, pasan por esos tiempos en los que no quieren volver a pasar por ellos? Somos humanos. Entonces el Señor dice que no debemos tener miedo. Algunos de ustedes se han quedado callados y no han hablado porque tienen temor, quizás no porque los van a golpear, sino porque lo que pudieran pensar de ustedes. La Biblia dice que el temor del hombre es como un lazo, pero Dios nos salva de todo ello. Entonces noten que dice que Jesús le dijo: estoy contigo, y estoy contigo hasta el fin del mundo. Y el tiempo se está acabando. Jesús dijo que la cosecha era grande y los obreros pocos. Entonces, si empezamos nosotros ahorita a tratar de alcanzar a todos nuestros amigos, no creo que tengamos mucho tiempo. Nuestro mundo está yendo de pique muy rápidamente. Ahí Estados Unidos está en el proceso de darle la espalda a Israel. Todas las profecías de la segunda venida de Jesús están en su lugar ya. ¿Reconocen eso? Y el tiempo es corto y necesitamos empezar a hablar. Y lo interesante es que dice que estaré contigo. Y quizás Pablo hubiera podido decir: ¿en dónde estabas cuando estaba en Listra? Porque ahí fue donde lo golpearon y lo apedrearon. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios estaba con él en Listra? Estaba con él en la prueba, a través de la prueba, así como con los Newberries. ¿Qué sucedió con Tracy? Bueno, pues Dios ha estado con ellos en la prueba. Yo he dicho que esto no es la culpa de Dios. Dios no lo hizo, pero Dios lo permitió. ¿Cuántos reconocen que hay una diferencia entre lo uno y lo otro? Él sabía lo que iba a suceder el 11 de septiembre, pero Dios no lo causó, y él no causó esto con Tracy tampoco. Él lo permitió. Y así como los tres hombres que estaban en el horno de fuego, Nabucodonosor vio a 4 cuando habían echado 3, y los 4 que andaban ahí andaban en el fuego sin que nada, no los afectara en nada, y ni siquiera querían salir del fuego. ¿Qué preferiría, estar fuera de la prueba solo o dentro de la prueba con Jesús cerca de usted? ¿Qué preferirían? Así es que el Señor estaba con Pablo antes en las pruebas, pero ahora noten lo que dice: y nadie podrá mano sobre ti para hacerte mal, nadie te va a tocar. Y esto es algo muy importante, que si Dios nos ha llamado a ir a compartir algún lugar, no debemos tener miedo. Se da cuenta que nadie puede tocarlos, pero únicamente si Dios lo permite, y si Dios lo permite tiene un propósito. Así es que no tiene por qué tener temor.
Los cristianos nunca tienen que tener temor. El temor y la fe son opuestos. Dios nos ama, nos damos cuenta de ello. Él tiene el control y eso debe de producir en nosotros un reposo y paz. No tenemos que tener temor de hablar con nadie. Y luego sigue diciendo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto es algo asombroso. Él acaba de llegar. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Dios sabía quién iba a ser salvo? Él lo sabe. Y entiendan esto, este es el peor de las ciudades, este es el último de las ciudades donde esperaría un avivamiento, porque si yo diría, ¿quién es el último que saben que sería salvo? Viene un hombre a su mente, déjeme decirle algo, a menudo ellos son los que van a ser salvos. Esta es la última ciudad en la cual Pablo hubiera esperado que hubiera habido un avivamiento. ¿Por qué? Porque donde hay tinieblas y maldad, hay gente desesperada por recibir la verdad. Algunos de ustedes conocen el grupo POD. Antes de que cualquiera los conociera, ellos vinieron a Cleveland y tocaron en 1993. Fueron a una... no sé qué clase de lugar era, pero era secular. Y si hubieran visto la clase de jóvenes que había ahí, tenía el pelo tieso y todo tipo de aretes, y uno pensaría que al verlo que era la última persona que le preocuparía a Jesús. Pero el Señor me dijo, ve, háblale. Y fui y le dije, quiero hablarte de Jesús, quieres oír acerca de Él. Y oramos y Él aceptó al Señor. Y eso me ha sucedido numerosas veces. Y la gente dice, Él nunca escuchará, y vamos y hablamos con Él. No se guíen por la apariencia externa. Los últimos que piensan que van a recibir son los que escuchan finalmente. Sigue diciendo, Pablo, después de una semana o dos, se va de los lugares donde va, pero dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Yo creo que me voy a quedar aquí, no me van a golpear. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Tuvo unas vacaciones ahí? No. Continuó enseñándoles la palabra de Dios. Escuchen, necesitamos ser obsesionados de la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amas, alimenta mis ovejas. En Nehemías 8 dice que leían la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es el trabajo del ministro, a explicar la palabra. En Isaías 55 habla de cómo la palabra es como lluvia que viene y dice que riega la tierra y que dice que su palabra no volverá vacía. Debemos darnos cuenta de esto, de que nada va a cambiar el corazón excepto la palabra de Dios. La adoración prepara el corazón. Pedimos a Dios que se mueven los corazones, pero la forma en la que cambia los corazones es su palabra. Muchas de las iglesias están pasando a los 5 sentidos para entretener a la gente. En la Odisea, en el libro de Apocalipsis, era una iglesia tibia y tenía bendiciones materiales, pero estaban ciegos espiritualmente. La iglesia de Filadelfia dice que tenía pocas fuerzas, pero no habían negado su nombre. He usado esta analogía un par de veces. ¿Qué quieren? ¿Una gran producción, o como Esteban, que su fe sea, su rostro sea manifestado como ángel? Bueno, vivimos en un tiempo en el cual el enfoque está puesto en atraer a la gente con las cosas físicas, pero lo único que alimenta el espíritu es la palabra de Dios. Tenemos entonces que estar en ella nosotros mismos, compartiéndola con la gente, especialmente con los jóvenes. Si un joven se prende de la palabra de Dios, el mundo jamás lo va a atraer, pero el mundo siempre va a tener más entretenimiento que la iglesia, y tenemos que estar siempre prendidos de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo, enseñó la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 12 al 16 podemos ver que hubo algunas gentes que vinieron persiguiéndolo, y este gobernador básicamente dijo que no iba a lidiar con ello. Pero miren el versículo 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Aquí está Pablo. Entonces va a haber un avivamiento, y cuando ve que este hombre es golpeado, ¿cuántos de ustedes reconocen que quizás está pensando, esa era probablemente mi golpiza y él la recibió? Y habla de cómo cuando Pablo fue golpeado había quienes venían y lo tocaban y le ayudaban con sus heridas. Yo creo que Pablo también buscó ayudar a Crespo. Este era el principal, fue salvo, y este es el nuevo principal. Y miren 1 Corintios 1:1. Dice aquí, si lo miran,
Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién está ahí con él? El hermano Sóstenes. Entonces este hombre fue salvo también. Se me está acabando el tiempo y lo último que quiero señalarles en este capítulo al final es donde Apolo era otro que conocía las escrituras acerca del Mesías, pero no sabía quién era, y Aquila y Priscila le hablaron. Y si ven lo que dice aquí en el versículo 28, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje que debemos estar dando. Y quiero terminar con 2 Corintios 4. Y esto es muy importante. De nuevo, Tracy, una semilla que cae al suelo y produce mucho fruto. Yo creo que hay cosas prácticas que Dios quiere hacer en las vidas de la gente aquí, específicamente ser guiados por el Espíritu y compartiendo su fe. Y se ven, 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿cuántos de ustedes han recibido misericordia y sus pecados han sido perdonados? Que hemos recibido misericordia, hemos recibido un ministerio. Entonces ustedes tienen un ministerio, ustedes son llamados a compartir. Dice, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, que recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Diciendo que nuestro trabajo es aclarar la verdad, explicarla a la gente, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si la gente no lo entiende, no es porque nosotros no estamos compartiéndolo, es porque están siendo cegados por el diablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios es su bondad es vista en la cara, en el rostro de Jesucristo. ¿Y en donde lo vemos? En la cruz. Él quiere usarlo a usted para llevar esto a la gente. Y noten el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto es lo más importante. No se trata de su habilidad para hablar, no se trata de su presentación. Se trata de que usted señale qué le dijo a Jesús. Aparte de Jesús no puedo hacer nada y lo tengo que predicar a Él y a Él crucificado. Y cuando señalamos a la gente, cuando le señalamos a Dios, cuando vemos las profecías y mostramos a Jesús y vemos cuán único Él es, levantamos la cruz y les explicamos por qué tuvo que morir, qué fue lo que hizo, y luego la resurrección. Aquí tenemos a Jesús conquistando la muerte, y la máxima esperanza es conquistar la muerte. Mi papá era corría carreras de cuarto de milla. Él murió cuando yo tenía 16 años. Yo quería hacer lo mismo, pero cuando vine a California para perseguir esa carrera, me encontré en Calvary, Costa Mesa, y Jesús me encontró. Entonces, ¿cuántos de ustedes sienten que esto es como un sueño con esto de Tracy? En realidad sucedió esto, no se siente real. No creo que hemos sido creados para enfrentar esto, pero Dios conquistó por medio de Cristo el poder de la muerte para liberar a aquellos que han estado siempre temerosos de la muerte. Y entonces Jesús conquistó esto, y ese es el mensaje de esperanza. Y no se trata de nuestra presentación, se trata de que nosotros los señalemos a Jesucristo, y donde quiera que vayamos. Ustedes conocen ese lugar en donde se va a caminar. Yo he caminado 64 millas alrededor de esa pista, y he compartido con 30 personas, porque siempre he comenzado una conversación con ellos, y cada uno de ellos, primero pensaba Calvary Chapel, pero ahora sé East Palomar, al lado de Cottonwood Park. Uno le dije cómo ustedes estudian la Biblia, y me dijo, he estado orando porque una iglesia como esa, y me dijo que iba a venir, y tantas conversaciones, y cada una de ellos
he compartido acerca de Cristo y Él en la cruz. Estaba en el ferry de Coronado al centro de la ciudad y estaba un SEAL de la Navy y estuve platicando con él y me dijo, yo creo que todas las religiones son las mismas. Le dije, sí, es que no las has leído porque se contradicen, y empecé a hablar con él en detalle, hablando de lo especial de Jesús. En el jacuzzi de la casa de Anthony llegó una mujer hablé, le pregunté, la edad de tus niños son 3, 4 y 6, y era judía. Ah, ah, y este, le empecé a hablar acerca de todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando viajé aquí, me senté a un lado de una mujer y también siempre comparto mi fe. Cuando alguien se sienta conmigo a mí en un avión, ese es Dios que lo puso ahí. Ella oró para aceptar al Señor, se lo expliqué a ella y dijo, no quiero orar ahorita, y aceptó al Señor. Comencé este viaje. Hace 2 semanas, el lunes, fui a West Palm Beach, Florida, con unos amigos. Compartí con una mujer judía en el avión. Tony Schumacher me dijo que compartiera con nuestros amigos. No se trata de mí. No estoy haciendo esto porque soy pastor. Porque muchos dicen, bueno, pero tú eres pastor, por eso lo haces. No, lo estoy haciendo porque soy cristiano. Toda persona que conocemos, en donde quiera que vamos, tenemos que buscar maneras de hablar con la gente y llevarlos a Jesucristo y la cruz. Escuchen, cuando Pablo hizo esto, ¿todos creyeron? No, pero algunos sí. Y saben que todos somos llamados a hacer esto. El tiempo es corto y si están dispuestos, Él va a usarlos. Y creo que la muerte trae vida y la realidad de la eternidad. Yo creo que la muerte de Tracy no va a ser en vano y Dios va a usar esto para encender el fuego en cada uno aquí. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el ejemplo de Pablo. Te doy gracias por la vida de Tracy. Te pido que esa semilla que ha muerto físicamente, que produzca mucho fruto, sea que sean padres sirviendo, amando a sus hijos, o llenando el servicio de oración, o gente guiada por tu espíritu y compartiendo su fe. Señor, te pido que todos aquí tengan un sentido de la realidad de que se nos está acabando el tiempo. Y Señor, te pido que oren y pidan ser llenos del Espíritu para que tú les des de nuevo, y que la próxima vez el pensamiento venga de compartir su fe, que abran su boca sabiendo que tú la vas a llenar. Y Señor, te pido que haya gente que se salva por gente que está en este lugar, y específicamente porque tú te has llevado a Tracy al cielo para que mucha gente más venga. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Una última cosa. El resto de esta semana van a estar con alguien y van a tener un pensamiento en su mente. Díganle a esa persona acerca de Jesús. Van a tener ese pensamiento y van a decir, Señor, ¿eres tú o soy yo? No eres tú. Es el Señor, no es el diablo tampoco. Y saben, lo más difícil es abrir la boca, los primeros segundos. Compartí esto el miércoles. Estaba en un parque y había un grupo de jóvenes de Medio Oriente y nos pusimos a orar y estaban pateando la pelota de fútbol. Y les estoy diciendo esto no porque no fui muy astuto, no era porque tuve una gran manera de hablar, sino que patearon la pelota enfrente de mí. Cuando pasaron por en mí, les pregunté, ¿juegan soccer? ¿Qué tan inteligente es eso? No es nada. Pero luego abrió la puerta para la conversación, que fue de 1 hora y media, hablándoles, comparando a Jesús con el Islam. Pero abran su boca. ¿Y saben cómo se hace uno bueno para hacerlo? Practicando. Dios les bendiga.